En la cena, mi hermano se burló: ¿sigues soltero, eh? Debe de ser solitario ser un fracasado. Mis padres se rieron entre dientes, así que yo sonreí y dije: qué gracioso, viniendo de alguien a quien le he pagado el alquiler durante 3 años. Y por cierto, eso se acabó. Solía pensar que mi familia no era tan diferente a la de los demás. Un poco ruidosos, ocasionalmente mezquinos, a veces demasiado entrometidos para su propio bien. Pero, ¿qué familia no lo es, verdad? Al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Aprendes a no darle importancia a las cosas. A reírte cuando tu madre hace un comentario malintencionado sobre tu ropa. A encogerte de hombros cuando tu padre finge no oírte por encima del último logro de tu hermano. Te dices a ti mismo que no lo dicen con mala intención, que te quieren a su manera. Pero siempre hay un momento muy específico e hiriente, en el que la ilusión finalmente se hace añicos. El mío ocurrió durante una cena con pollo asado y vino tinto, en una mesa en la que, para empezar, ni siquiera quería sentarme. Me llamo Derek. Tengo 31 años y trabajo en desarrollo de software. Nada glamuroso, pero se me da bien. Vivo solo. Tengo unos ingresos cómodos, y he tenido la suerte de forjarme una pequeña vida tranquila en la ciudad. Me gustan las mañanas silenciosas, los largos paseos en bicicleta, y trastear con Macs de videojuegos antiguos los fines de semana. Estoy soltero, sí, y no por un trágico accidente. No porque sea imposible tener una cita conmigo, como mi familia bromea a veces, sino porque, después de una ruptura especialmente complicada a mis 20 y tantos, decidí que prefería estar solo a estar con alguien que me hacía sentir pequeño. Al parecer, esa mentalidad nunca les pareció bien a mis padres. Verás, en mi familia, mi hermano pequeño, Connor, es el niño de oro. Tiene 28 años. Encantador, pero de esa manera que tiene un vendedor de coches de segunda mano con mucha labia. Siempre habla lo suficientemente alto para que todo el mundo oiga lo ocupado, importante o estresado que está, incluso cuando está entre trabajos, lo cual, para ser justos, ocurre a menudo. De alguna manera, siempre está a punto de conseguir algo grande. Pero mientras tanto, ha estado flotando sobre un colchón de expectativas blandas y el pozo sin fondo de excusas de mis padres. El tipo de persona que cree que la ambición es un rasgo de la personalidad, pero que no puede levantarse antes de las 11 de la mañana sin un Red Bull y una buena dosis de chantaje emocional. Mamá lo adora. Solo está tratando de aclararse, dice, aunque haya destrozado 3 coches y dejado plantados a 2 caseros. A papá le gusta fingir que es duro con él, quejándose de la irresponsabilidad de Connor, mientras le sirve otro vaso de bourbon y le pasa discretamente un billete de $100 cuando cree que nadie mira. Antes me enfadaba por esto, pero con los años me he vuelto insensible. Hasta hace poco, incluso estaba ayudando a Connor yo mismo, discretamente, entre bastidores. Hace 3 años, después de que lo desalojaran de otro apartamento más, empecé a cubrir parte de su alquiler con el acuerdo de que me lo devolvería cuando se recuperara. No se lo conté a nadie, ni a mis padres, ni a mis amigos. Simplemente, seguí enviando el dinero cada mes, como un tonto. En fin, se suponía que esta cena en particular no iba a ser dramática. Fue idea de mi madre. Una noche familiar en su casa, ahora que a Connor por fin le iba mejor. La invitación venía con la culpa ya incorporada. Ya nunca te vemos, me había escrito mamá en un mensaje, aunque yo había pasado por allí apenas unas semanas antes. Significaría mucho para tu padre. Casi la rechazo. Tenía un proyecto estresante que se lanzaba esa semana. Y, sinceramente, no tenía energía para los habituales comentarios pasivo-agresivos y las conversaciones triviales de postureo. Pero la culpa es algo poderoso. Y así, me presenté, bien vestido, con una botella de vino, e incluso me ofrecí a ayudar con los platos. La cena empezó como se esperaba. Conversación educada sobre el trabajo, el tiempo, un nuevo vecino que tuvo la audacia de pintar sus contraventanas de color turquesa. Yo, en su mayoría, me mantuve callado, asintiendo y sonriendo. Papá me preguntó cómo iba mi trabajo, y luego me interrumpió a mitad de mi respuesta para preguntarle a Connor si todavía estaba en contacto con aquel reclutador de Atlanta. Connor, por supuesto, se lanzó a una historia dramática sobre cómo casi lo llevaron en avión para un puesto de 6 cifras, pero querían a alguien con de experiencia más de nicho o algo así.
La cortina de humo de siempre. Mamá le sonreía radiante, como si estuviera en una audición para American Idol. Estaba masticando un trozo de pollo cuando ocurrió. Connor se reclinó en su silla, bebió un sorbo de vino y me miró con esa sonrisa de suficiencia que lleva como si fuera una colonia. «¿Sigues soltero, dijo, con mucha naturalidad. «Debe de ser solitario ser un fracasado». Se rió. Se rió como si fuera una broma inofensiva entre hermanos. Como si no fuera un ataque deliberado al otro lado de la mesa, delante de nuestros padres, quienes soltaron unas risas suaves y cómplices, como si él acabara de decir algo descarado e ingenioso, en lugar de algo cruel. Parpadeé, con el tenedor a medio camino de mi boca, y el latido de mi corazón de repente resonando en mis oídos. Por un segundo, no dije nada. Solo me quedé mirándolo, preguntándome qué clase de persona podía decir algo así con total seriedad. Especialmente después de todo lo que había hecho por él, todo lo que había sacrificado, los trabajos que había rechazado, las vacaciones que no me tomé, las innumerables veces que dije que sí cuando debería haber dicho, «estás de broma». Sentí el calor subir por mi cuello. Mi primer instinto fue reírme, fingir que no me había dolido, pero algo dentro de mí se rompió. En silencio, limpiamente, como el último hilo que se rompe en un suéter del que has estado tirando demasiado tiempo. Así que dejé el tenedor, me limpié la boca con la servilleta, miré a mi hermano directamente a los ojos y dije, «Qué gracioso, viniendo de alguien a quien le he pagado el alquiler durante 3 años». Y por cierto, eso se acabó. Se podría haber oído caer un alfiler. La cara de Connor se congeló, y su sonrisa de suficiencia se evaporó como el vapor. La boca de mamá se abrió a cámara lenta, como en una caricatura. Papá dejó su copa de vino con demasiada fuerza. El silencio era ensordecedor, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí algo agudo, frío y extrañamente satisfactorio instalarse en mi pecho. ¿Control? Pero eso fue solo el principio. Porque lo que dije en esa mesa, eso no fue venganza. Fue un disparo de advertencia. Una sola grieta en la presa. Aún no lo sabía, pero esa cena se convertiría en el punto de inflexión de todo. La forma en que mi familia me veía, la forma en que yo me veía a mí mismo, y la forma en que todos nuestros pequeños y sucios secretos empezaron a salir a la luz, como trastos de un desván abarrotado. Crees que conoces a tu familia hasta que hay dinero de por medio. Hasta que el orgullo está en juego. Hasta que alguien decide que se ha cansado de ser el felpudo. Y yo me había cansado. Estaba muy harto. Pero, ¿lo que vino después? Ni yo mismo lo vi venir. Déjame contarte cómo se desarrolló todo. Mamá fue la primera en romper el silencio, aunque no tanto habló como jadeó. Fue teatral, como si yo hubiera confesado haber robado un banco o pateado a un cachorro. Derek siseó, agarrándose las perlas. Bueno, no literalmente, pero podría haberlo hecho. ¿Por qué dirías algo así? Yo la miré con calma, en silencio. No levanté la voz. No me regodeé. No estaba interesado en montar una escena por el simple hecho de hacerlo. Estaba cansado, no enfadado, ni amargado, simplemente harto. Connor, mientras tanto, seguía congelado. La suficiencia se había desvanecido por completo de su rostro, reemplazada por algo entre la confusión y la indignación. Parecía un mago cuyo truco había fallado en mitad de la actuación. Sorprendido de que yo hubiera corrido la cortina delante del público. Yo. No sé de qué hablas, balbuceó finalmente, riendo nerviosamente y mirando a nuestros padres en busca de apoyo. Derek está exagerando. De verdad, dije, doblando mi servilleta y colocándola junto a mi plato. Porque tengo los extractos bancarios si necesitas un recordatorio. Cada mes, puntualmente, como un reloj. Mi padre carraspeó bruscamente. La señal universal de padre para suficiente. Odiaba las confrontaciones. Siempre las había odiado. Si algo no podía resolverse con una ceja levantada o un silencio pasivo-agresivo, no quería saber nada. No necesitamos sacar todo eso a relucir en la mesa, dijo, sin mirarme. Claro que no, porque cuando Connor lanza una indirecta, es solo cosas de chicos. Pero cuando yo respondo con hechos, de repente es inapropiado. Me eché hacia atrás y sonreí educadamente.
¿Cierto? Perdón, olvidé que aquí no hablamos de los problemas reales. Mamá se levantó entonces, nerviosa, agarrando mi plato aunque yo no había terminado. ¿Por qué no traigo el postre?, dijo con una alegría forzada, mientras su voz temblaba. Hice esa tarta de limón que te gusta. La verdad es que ya no tengo hambre, respondí. Y en el segundo en que las palabras salieron de mi boca, vi un destello de dolor en sus ojos. Y aquí está la cuestión. Yo no quería hacerle daño. Esa es la parte que más dolía. Era mi madre. Pero en algún momento del camino, había dejado de ser una madre para convertirse en las relaciones públicas de los fracasos de mi hermano. Cada reunión, cada conversación, cada cumplido, todo se filtraba primero a través de Connor. Sus victorias se exhibían. Mi estabilidad se ignoraba. Había pasado años siendo el callado, el fiable, el personaje secundario en mi propia familia, y se suponía que debía seguir sonriendo a través de todo. Esa noche, me fui temprano. No me despedí, no abracé a nadie. Me subí a mi coche y me quedé allí un rato, observando las luces del salón parpadear a través de las persianas. Pensé en todos los cumpleaños que había pasado organizando regalos para ambos, mientras Connor se olvidaba por completo del mío. En la vez que destrozó su coche, y yo le presté el mío durante 6 meses sin pedirle dinero para la gasolina. En la semana en que nuestro padre fue operado y yo me tomé tiempo libre en el trabajo para ayudar en casa, mientras Connor apareció 2 días tarde, con resaca y una hamburguesa a medio comer. No era solo el alquiler. Era todo. 1000 pequeños momentos que se habían acumulado a lo largo de los años hasta que no podía distinguir dónde terminaba el resentimiento y dónde empezaba mi dignidad. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mamá. Tenemos que hablar. Lo de anoche estuvo muy fuera de lugar. No, ¿cómo te sientes? O no me di cuenta de que las cosas habían llegado tan lejos. No, era mi comportamiento el que era el problema. No respondí. Durante los días siguientes, el silencio se hizo pesado. No recibí mi habitual llamada de control del domingo. Ni fotos de recetas para hacerme sentir culpable. Ni mensajes de vi esto y pensé en ti. Debería haberme sentido culpable, pero en cambio, sentí algo parecido al alivio. Por una vez, el trabajo emocional no me correspondía a mí. Fui a trabajar. Fui al gimnasio. Limpié mi apartamento, escuché viejos discos de jazz y vi un documental sobre alpinistas que arriesgan sus vidas solo para estar solos en la cima del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente entendí el atractivo. Luego, el jueves, llamó Connor. Casi no respondí, pero la curiosidad pudo más. Oye, dijo, con la voz forzada y teatral, como si ya se estuviera preparando para el monólogo ganador de un Emmy. ¿Podemos hablar? Creo que es lo que estamos haciendo ahora, respondí, sirviéndome una taza de café y manteniendo un tono neutro. Hubo una pausa. ¿Es que? No sabía que te sentías así, dijo finalmente. Si estabas pasando por un mal momento, podrías habérmelo dicho. Eso me hizo reír. No pude evitarlo. ¿Lo dices en serio?, dije, sentándome. Yo estaba pasando por un mal momento, Connor. Estaba cubriendo tu alquiler porque me lo suplicaste. Prometiste que me lo devolverías. Me dijiste que no se lo contara a mamá y papá porque estabas manejándolo como un hombre. Y luego te burlaste de mí en la cena, delante de ellos. Eso no es pasar por un mal momento. Eso es usarme. No lo dije con esa intención, murmuró. No, lo dijiste exactamente con esa intención. Querías el aplauso sin hacer el trabajo. Y siempre lo has conseguido. Eso no es culpa mía, pero he terminado de fingir que no lo veo. Se quedó en silencio por un segundo, y luego, ¿y qué? ¿Vas a dejar de ayudarme? Sí, dije. El alquiler ahora es cosa tuya. ¿Madura? Colgó. Esperaba una reacción violenta. Esperaba ira. Pero lo que no esperaba fue la campaña que siguió. Primero vinieron las llamadas de mamá. Connor lo ha estado pasando muy mal últimamente, Derek. No es tan fuerte como tú. Solo necesita un poco más de tiempo. Luego vinieron los mensajes de grupo, repentinamente revividos después de meses de silencio.
A Connor se le ha pinchado una rueda de camino a una entrevista de trabajo. ¿Alguien puede ayudar? El apartamento de Connor podría tener moho. ¿Conocéis algún abogado? Connor se siente muy deprimido hoy. Solo para que lo sepáis, chicos. Cada mensaje como ese era una piedra lanzada a mis zapatos. Pequeña, molesta, pero imposible de ignorar. No era comunicación útil. Era presión disfrazada de preocupación familiar. Chantaje emocional con una cara sonriente. En un momento dado, mamá me llamó mientras estaba en el trabajo y de hecho dijo, «Estás siendo muy egoísta ahora mismo». ¿Egoísta? La palabra me puso la piel de gallina. Había dado tanto tiempo, dinero, paz mental. Y ahora que no estaba dando más, yo era el problema. No soy egoísta, dije con calma. Simplemente, no soy un felpudo. Clic. Unos días después, recibí una notificación de Venmo. Connor había solicitado $800, con solo la palabra por favor en la descripción. No respondí. Una hora después, me envió un mensaje de texto, ¿en serio? Después de todo lo que he hecho por ti, ese mensaje me sumió en una espiral total. Caminé de un lado a otro de mi apartamento durante 10 minutos seguidos, tratando de entender la pura desfachatez. Todo lo que él ha hecho por mí, ¿cómo qué? ¿Tomar prestados mis auriculares y no devolverlos nunca? ¿Dormir en mi sofá durante una semana que se convirtió en 3 meses? ¿Presentarme a una chica a la que luego intentó ligarse a mis espaldas? Mi terapeuta me dijo una vez que los narcisistas reescriben la historia para adaptarla a su versión de los hechos, y si no tienes cuidado, te harán dudar de tus propios recuerdos. Solía pensar que estaba siendo dramática. Ahora, no estaba tan seguro. La gota que colmó el vaso llegó una semana después. Me había tomado un sábado libre para relajarme. Sin trabajo, sin llamadas, solo una mañana perezosa con café y un videojuego antiguo que no había jugado en años. Alrededor del mediodía, llamaron a mi puerta. No esperaba a nadie. Cuando abrí, allí estaba mamá, con el bolso colgado del hombro, y una expresión de decepción dolida tan ensayada que podría haber sido embotellada y vendida. «Hola, cariño», dijo, pasando a mi lado sin esperar permiso. Parpadeé. Hola. Entró directamente a mi sala de estar y se sentó como si fuera la dueña del lugar. «He venido a hablar», dijo. Cara a cara. Me quedé allí, desconcertado. ¿Sobre qué? Me miró, con los ojos ya llenos de lágrimas. Connor lo ha estado pasando mal otra vez. Podría perder su apartamento. Me dijo que le cortaste la ayuda y ahora está atrasado en las facturas. Está avergonzado. No quería que viniera, pero tenía que hacerlo. Permanecí en silencio. La dejé terminar. Cometió un error, Derek. Pero a la familia se la ayuda. Es lo que hacemos. Tú siempre has sido el responsable, el fuerte, por favor, solo hasta que se recupere. Me senté frente a ella, dejando que el peso de sus palabras se asentara como polvo. Quieres que siga pagando su estilo de vida porque es demasiado orgulloso para admitir que nunca ha madurado, dije lentamente. ¿Quieres que deshaga el único límite que he puesto en mi vida porque te hace sentir incómoda? Sus labios se apretaron. Eso no es justo. No, no lo es, dije. Nada de esto ha sido justo nunca. Pero ya no voy a seguir el juego. Me miró fijamente durante un largo momento. Luego se levantó. Espero que puedas vivir contigo mismo, dijo fríamente, y se fue. Sin abrazo, sin despedida, solo el pesado clic de la puerta cerrándose detrás de ella. Me senté allí durante mucho tiempo después de que se fuera. Sin música, sin distracciones, solo silencio y la creciente comprensión de que algo fundamental había cambiado. No solo en la dinámica de mi familia, sino en mí. Por primera vez en mi vida, había dicho que no y lo había mantenido. Sin peros, sin disculpas. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaban molestos porque dejé de ayudar. Estaban molestos porque nunca pensaron que pararía. Pero, vaya, se iban a llevar una sorpresa, porque yo solo estaba empezando. Pasó una semana. Sin llamadas, sin mensajes, sin visitas inesperadas a la puerta.
Por primera vez en meses, quizás años, hubo silencio. Y el silencio, resulta, puede ser a la vez reconfortante y aterrador. Pensé que me sentiría libre, liberado, incluso después de haberme defendido por fin. Pero en cambio, me encontré mirando mi teléfono como si fuera una bomba de relojería, esperando el próximo chantaje emocional o la siguiente acusación velada. Pero no llegó nada. Al principio, supuse que me estaban dando espacio. Quizás realmente estaban reflexionando. Quizás mamá estaba empezando a ver el desequilibrio. Quizás Connor estaba teniendo un momento de introspección muy necesario. Incluso empecé a sentir un poco de esperanza. Ingenuo, en retrospectiva. Porque lo que no me di cuenta fue que el silencio no era espacio. Era estrategia. No se estaban retirando. Se estaban reagrupando. Comenzó con una llamada de la tía Rachel, la hermana de mi madre, la línea no oficial de cotilleos familiares y alguien con quien rara vez hablaba fuera de las festividades. Siempre había sido bastante amable, pero su lealtad estaba con mi madre por encima de todo. Así que, cuando su nombre apareció en mi teléfono un jueves por la noche, dudé. Contestar se sentía como entrar en una conversación que ya había sido guionizada. Hola, cariño, canturreó, demasiado alegre. ¿Tienes un minuto? Me preparé. Claro. ¿Qué pasa? Oh, estuve hablando con tu madre el otro día. Está tan preocupada por ti. Dijo que has estado distante. Frío, le dije. Eso no suena como Derek. Siempre ha sido un encanto. Ajá, dije, arrepintiéndome ya de haber contestado. Bueno, las cosas han estado un poco tensas últimamente. Oh, he oído, dijo en ese tono azucarado que la gente usa justo antes de un asesinato de reputación. Sobre el dinero. Pobrecito. Siempre has sido tan generoso. Debe de ser duro sentir que nadie te aprecia. Eso me pilló por sorpresa. Gracias, dije lentamente. Pero, cariño, añadió suavemente. Sabes que tu hermano ha tenido una vida difícil. Todos esos altibajos. Simplemente es así. No puedes cambiarlo. ¿Y tu madre? Bueno, siempre ha hecho lo que ha podido, ¿no? Quizás no siempre dice lo correcto, pero solo es humana. Y ahí estaba. El cambio sutil, el retroceso de tenías razón a sé la mejor persona. No estoy tratando de cambiar a nadie, dije. Solo estoy harto de sacrificar mi paz por gente que no me respeta. Ella suspiró. Claro, claro. Solo espero que no dejes que una pequeña disputa familiar se convierta en algo más grande. ¿Sabes cómo pasa el tiempo? La gente envejece. Los arrepentimientos se acumulan. No dije nada porque podía sentirlo. No era solo la tía Rachel llamando. Era un mensaje entregado en mano y envuelto en culpa por la propia mamá. Habían reclutado a la caballería. La ofensiva de encanto familiar había comenzado. Durante los días siguientes, la cosa fue a más. Mi primo me escribió de la nada preguntando si estaba bien. Un viejo amigo de la familia con el que no había hablado desde la universidad dejó un comentario en una de mis publicaciones de Facebook: las familias discuten, pero al final el amor gana. Incluso recibí un correo electrónico de verdad, de mi tío. El asunto, solo algunas reflexiones. Dentro había un largo ensayo sobre el perdón, el crecimiento espiritual, y cómo guardar rencor te vuelve amargado, no mejor. Era surrealista, como si hubieran formado un comité de campaña a mis espaldas. Pero me mantuve en silencio. No discutí. No publiqué citas crípticas ni escribí largas diatribas. Solo observé cómo se desarrollaba todo, desilusionándome más cada día, hasta que llegó la traición. Fue un viernes por la tarde. Acababa de terminar una larga llamada de Zoom y esperaba una tarde tranquila cuando recibí una llamada de mi casero. Eso, por sí solo, ya era extraño. Rara vez llamaba, prefiriendo los correos electrónicos para cualquier cosa transaccional. Respondí, y su tono fue tenso desde el principio. Derek, dijo, solo quería avisarte. Tu hermano pasó por aquí hoy. Se me encogió el estómago. ¿Connor? Sí.
Dijo que le habías dado permiso para venir a recoger algunas cosas. Dijo que había perdido su llave y necesitaba acceso. Parecía convincente. Tenía tu apellido, tu dirección, todo. ¿Qué? Dije bruscamente, levantándome ya. ¿Qué se llevó? Bueno, dijo el casero con vacilación, nada, por suerte. Mi encargado de mantenimiento estaba aquí por casualidad y me llamó por si acaso. Le dije que esperara. Pensé que debía consultarlo contigo primero. Me quedé allí, en un silencio atónito, tratando de procesar lo que acababa de oír. Connor había intentado entrar en mi apartamento usando mi nombre, usando nuestra relación, y ni siquiera para enfrentarse a mí, solo para colarse. Mi voz fue fría cuando finalmente respondí. Gracias por llamarme. No tenía permiso en absoluto. Si vuelve a pasar, no le dejes entrar. Y por favor, llama a la policía si insiste. El casero suspiró. Me imaginé que sería algo así. Drama familiar. Algo así, murmuré. Colgué y me quedé mirando la pared durante un minuto entero. El latido de mi corazón era fuerte en mis oídos, no por miedo, sino por furia. Esa era la línea. Esa era la línea. Ya no se trataba de dinero. No se trataba de comentarios sarcásticos, ni de favoritismo, ni siquiera de manipulación emocional. Esto era violar la confianza. Y sabía exactamente de dónde había sacado la idea. Mamá. Quizás no directamente, pero podía sentir sus huellas en ello. La desesperación, el sentimiento de derecho, la suposición de que no haría nada al respecto, que me rendiría como siempre lo había hecho. Pensaron que ladraría. No pensaron que mordería. Llamé a Connor inmediatamente. No contestó. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Al tercer intento, finalmente respondió, con la voz adormilada y a la defensiva, como si lo acabara de despertar de una siesta que no se había ganado. Oye. ¿Intentaste entrar en mi apartamento? Pausa. Luego, una burla. ¿Qué? No. Mi casero me llamó. Dijo que afirmaste que te di permiso. Otra pausa. Solo necesitaba coger algo, dijo finalmente, como si eso lo justificara de alguna manera. Dejé algunas cosas allí el año pasado. Dijiste que podía volver a por ellas en cualquier momento. ¿El año pasado? No hoy. Y no sin decírmelo. Intentaste mentir para entrar en mi casa, Connor. Oh, vamos, tío. No seas dramático. Sentí mis manos cerrarse en puños. Allí se considera allanamiento. Si el de mantenimiento no hubiera estado allí, podrías haber entrado. ¿Y entonces qué? ¿Empezar a revolver mis cosas? ¿Robarme? ¿Apalancarte en mi sofá otra vez? Estás exagerando las cosas, espetó. Te crees muy perfecto ahora, ¿eh? Solo porque tienes un poco de dinero y tu propio sitio. Me lo he ganado todo, dije, con la voz temblorosa. Mientras tú desperdiciabas oportunidades y quemabas puentes, yo estaba trabajando. Y seguí ayudándote. Seguí ayudándote incluso cuando no te lo merecías. Y esto es lo que haces. No respondió. Así que colgué. Luego, lo bloqueé. No solo en mi teléfono, en todo. Redes sociales, correo electrónico, incluso nuestro plan familiar compartido de Spotify. Mezquino, quizás, pero simbólico. Había terminado de fingir que éramos hermanos de alguna manera significativa. La sangre no significa nada sin confianza. Luego le envié un mensaje a mamá. Connor intentó entrar en mi apartamento hoy. Esto ya no es por dinero. Es por seguridad. Lo he bloqueado. Por favor, respeta mis límites o también cortaré el contacto contigo. Sin respuesta. Durante horas. Y cuando finalmente llegó, decía, sabes, tu hermano no lo hizo con mala intención. No destruyas a esta familia por un malentendido. Eso fue todo. Ni una disculpa, ni indignación, ni preocupación maternal porque su hijo menor había intentado engañar para entrar en la casa de su hijo mayor. Solo una súplica para no destruir a la familia.
Como si no se hubiera estado corroyendo lentamente durante años. Como si yo fuera el que sostenía una cerilla, y no el que estaba de pie entre las cenizas. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto repasando cada momento, cada señal de alerta que había ignorado. Cada vez que había restado importancia al favoritismo como así son las cosas. No se preocupaban por mí. Se preocupaban por mantener la maquinaria en funcionamiento. Y ahora que había dejado de alimentarla, estaban dispuestos a dejarme ir. Pero no iba a escabullirme en silencio. No, tenía un plan. Y era hora de que vieran lo que pasaba cuando el fracasado dejaba de ser amable. No te voy a mentir. Después de ese último mensaje de mamá, algo dentro de mí se quebró. No de la manera ruidosa y dramática que se ve en las películas. No hubo gritos, ni platos rotos, ni un impulso repentino de gritar al vacío. Fue más silencioso que eso, más hueco, como descubrir que tu libro favorito de la infancia estaba lleno de páginas que nunca habías notado antes, y todas te pintaban como el villano. Me senté en mi sofá esa noche, con todas las luces apagadas, solo el tenue resplandor de la farola colándose por las cortinas y el zumbido de mi nevera llenando el silencio. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado, pero cuando finalmente me levanté, sentí las piernas pesadas. No físicamente, emocionalmente. Es extraño cómo funciona el duelo. Porque eso es lo que era, duelo. No por una persona, sino por la idea de algo. La idea de que se supone que tu familia es tu ancla. Las personas que están ahí, que se preocupan, que te protegen. Y cuando te das cuenta de que no lo son, cuando finalmente admites que nunca lo fueron realmente, se siente como una muerte. No la de una persona, sino la de una versión de ti que aún tenía esperanza. Al día siguiente no fui a trabajar. Dije que estaba enfermo y me quedé en la cama hasta el mediodía, sin siquiera mirar el móvil, simplemente tumbado. Mi mente era un pantano. Sin pensamientos claros, sin ira, sin planes, solo un peso. El tipo de peso que hace que incluso lavarse los dientes parezca una tarea monumental. Pero al final, la rutina ganó. Siempre lo hace. Me levanté. Comí algo. Pasta fría sobrante, apenas comestible. Me duché, aunque el agua parecía demasiado caliente y el espejo del baño demasiado cruel. Y luego me senté de nuevo en mi escritorio y abrí un documento en blanco. No sabía lo que iba a escribir. Solo necesitaba hacer algo. Lo que salió no fue una carta. No fue una diatriba. Fue una lista. Una lista de todo lo que había hecho por Connor en los últimos 10 años. El alquiler del apartamento, obviamente. $800 al mes durante 36 meses. $28,800. La reparación del coche que cubrí cuando se estrelló contra un buzón. $2,400. Aquella vez que pagué su tarjeta de crédito porque lo estaban acosando los cobradores. $5,100. Innumerables cenas, llenados de gasolina, viajes en Uber y rescates de emergencia. Siendo conservador, otros $3,000. Total, $39,300. Y eso era solo la parte financiera. No había una columna para el trabajo emocional. Ninguna línea para todas las veces que me interpuse entre él y la ira de papá cuando incumplió otro plazo. Ninguna valoración para las innumerables veces que me mordí la lengua en las cenas familiares mientras él me convertía en el blanco de sus bromas. Ninguna factura por los fines de semana que pasé ayudándole a mudarse, a reescribir su currículum o a editar sus cartas de presentación. Me quedé mirando el número en la pantalla. Casi $40,000. Eso podría haber sido un coche nuevo, unas vacaciones, una entrada para una casa, una vida. Y yo lo había entregado poco a poco, como si fueran caramelos en Halloween. La peor parte es que nunca dijo gracias. Ni una sola vez, no de forma significativa. Quizás un casual gracias, hermano, aquí y allá, generalmente seguido de te lo devolveré, pero nunca contacto visual, nunca reconocimiento, nunca responsabilidad. El resto de esa semana fue un borrón. Volví a trabajar, pero mantuve la cabeza gacha, rechacé las copas después del trabajo, me salté las sesiones de gimnasio, desactivé las redes sociales. Mi teléfono vibraba de vez en cuando,
pero no lo revisaba. No podía. Cada notificación se sentía como una daga esperando ser desenvainada. Pero el mundo no deja de girar solo porque estés en arenas movedizas emocionales. El lunes, mi jefe me llevó a un lado después de nuestra reunión matutina. ¿Estás bien?, preguntó amablemente. Asentí. Solo una semana difícil. No insistió. Tómate el viernes libre. Úsalo como un día de salud mental. Casi se me saltan las lágrimas. No porque necesitara el día, aunque sí lo necesitaba, sino porque se dio cuenta. Mi jefe, un hombre con otros 50 empleados y una montaña de plazos, se había dado cuenta de que algo andaba mal. Y mi propia madre había respondido a un posible intento de robo con un "no destruyas a esta familia". Ese contraste me atormentaba. Así que me tomé el viernes libre, pero no para deprimirme. Conduje fuera de la ciudad, 2 horas al norte, a un lago que solía visitar de adolescente. No era nada lujoso, solo un lugar apartado cerca de un muelle desgastado. El tipo de lugar que no aparece en los mapas turísticos. Empaqué un sándwich, un cuaderno y una manta. Sin música, sin portátil, solo yo y el sonido del viento entre los árboles. Me senté junto al agua durante horas, observé a los patos deslizarse, lancé guijarros, dejé que la brisa tirara de mis mangas, y en algún punto entre los bocados del sándwich y el tercer intento fallido de hacer rebotar una piedra, tomé una decisión. Había terminado de reaccionar, de simplemente aguantar las cosas. Porque eso es lo que había estado haciendo toda mi vida. Aguantar, sonreír a pesar de todo, minimizar mi propia incomodidad para mantener la paz, hacerme más pequeño para que los demás no se sintieran inadecuados, encogiéndome en habitaciones en las que debería haber estado erguido. Yo era el bueno, el responsable, el que no necesitaba nada. Pero eso no era fortaleza. Era autoanulación. Y ahora iba a reescribir eso. Comenzó de a poco. Cancelé el plan familiar compartido de Spotify. La sola notificación debió haber causado un revuelo en el chat grupal, pero no me importó. Cambié mi contraseña de Netflix, eliminé todos los dispositivos. Actualicé las preguntas de seguridad de mi cuenta bancaria, llamé a mi casero para que pusiera una nota en mi expediente, no permitir el acceso a mi unidad a nadie a menos que sea confirmado por voz. Incluso contacté a una abogada que había conocido en una conferencia hace meses, solo para pedir consejo. No una acción legal todavía, sino para preguntar, ¿qué se necesitaría para distanciarse legalmente de la familia? ¿Qué protecciones existían si un hermano se convertía en una amenaza? ¿Qué líneas había que cruzar? Fue de gran ayuda, no se alarmó. De hecho, sonaba como si hubiera tenido esta conversación antes, y eso solo me reconfortó. No estaba loco. No estaba exagerando. Esto no era una pequeña disputa. Era supervivencia. Por esa época, sucedió algo extraño. Connor desapareció. Silencio de radio. Ni mensajes, ni llamadas, ni solicitudes aleatorias de Venmo o etiquetas accidentales en redes sociales. Por un momento, pensé que quizás finalmente había captado el mensaje. Quizás había seguido adelante o quizás mamá lo había controlado, pero debería haber sabido que Connor no desaparece a menos que esté planeando algo. Y estaba a punto de descubrir cuán profundo era ese agujero de conejo. La primera señal llegó a través de LinkedIn, de todos los lugares. Un colega me envió un mensaje con una captura de pantalla. Oye, tío, pregunta rara. ¿Tu hermano no aplicó aquí el año pasado? Pensé que querrías ver esto. La captura de pantalla era del perfil de Connor, excepto que la biografía había cambiado. Ahora lo listaba como consultor de software freelance con experiencia en desarrollo de IA, gestión de productos y arquitectura de backend, con 3 proyectos listados debajo, mis proyectos de mi portafolio con fechas y nombres de empresas alterados. Había robado literalmente mi trabajo, lo había redactado como si fuera suyo, incluso citando parte del lenguaje que había usado en una charla de conferencia pasada. Palabra por palabra. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso acelerado. Por un segundo, pensé que quizás era un error, algún fallo extraño. Pero no, era intencionado. Connor se había convertido en una versión diluida de mí, un monstruo de Frankenstein cosido con pedazos de mis logros. Y de repente, supe por qué se había mantenido en silencio.
No se había ido. Se estaba convirtiendo en mí, o al menos lo intentaba. Le envié un mensaje. No para regañar, no para confrontar, solo, necesitas quitar mi trabajo de tu perfil. Ahora. Sin respuesta. Le di una hora. Luego envié un correo electrónico a las empresas que listaba, la mayoría para las que había consultado, y les envié mi trabajo original con marcas de tiempo. Una respondió de inmediato. El vicepresidente escribió, gracias por avisarnos. Ese nombre nos sonaba. Nos encargaremos. No sabía qué significaba encargarse, pero confiaba en que haría mella. El otro golpe llegó 2 días después, cuando recibí una llamada de mi madre. ¿Qué hiciste?, espetó. Sin saludo. Perdona. Connor dijo que lo pusiste en la lista negra. Solo intentaba construir una nueva carrera. Admiraba tu trabajo. Pensó que estarías orgulloso. Casi me río. ¿Orgulloso? Me suplantó. Mamá, me robó. Siempre retuerces las cosas, Siseo. Con razón nadie quiere estar cerca de ti. Y con eso, colgó. Con razón. Con razón. Esa frase se me quedó grabada. No estoy decepcionada. No eso estuvo mal. Sino con razón. Fue la primera vez que me di cuenta de que había tomado su decisión. Ya no había término medio. No había una madre dividida entre sus hijos. Solo una mujer protegiendo a su favorito y un hombre dándose cuenta de que ahora era libre. Porque una vez que has tocado fondo con las personas que te criaron, hay una extraña claridad que se asienta. Dejas de esperar la disculpa. Dejas de reescribir tu pasado, y empiezas a escribir tu futuro. En silencio, estratégicamente. Sin fanfarrias, sin advertencias. Simplemente, empiezas. Y créeme, eso es lo que estaba haciendo. Es curioso cómo tocar fondo, una vez que se asienta bajo tus pies, puede convertirse en terreno firme. Había pasado años corriendo en una cinta de culpa y obligación, sintiéndome siempre como si estuviera atrasado, como si estuviera a un favor de ser finalmente aceptado. Pero ahora que la cinta se había detenido, ahora que me había bajado de ella para siempre, me di cuenta de cuánta energía había estado desperdiciando solo para quedarme quieto. Y una vez que dejé de invertir en ellos, me quedaba mucho para mí mismo. No sucedió de la noche a la mañana. No hubo un montaje repentino de mí con gafas de sol, recibiendo un ascenso, saliendo con una supermodelo y alejándome de explosiones a cámara lenta. La vida real no funciona así. Pero el cambio fue real, y fue duradero. El primer cambio real llegó silenciosamente un miércoles por la mañana. Llevaba meses trabajando en un proyecto paralelo, una herramienta de aprendizaje automático para automatizar el análisis del soporte al cliente. Friki, lo sé, pero tenía un valor real. Mi idea era ayudar a las empresas medianas a analizar los tickets de los clientes y señalar problemas recurrentes usando una mezcla de análisis de sentimientos y agrupación de palabras clave. Un trabalenguas, pero en la práctica, significaba convertir el ruido en estrategia. Había construido el MVP solo, por las noches, los fines de semana, en los descansos entre llamadas de Zoom, y ahora, finalmente, estaba listo. Publiqué una breve demostración en vídeo en LinkedIn. Sin esperar mucho, solo para darlo a conocer. Para el mediodía, el vídeo tenía más de 3,000 vistas. Para el viernes, tenía 27,000. Una semana después, recibí un mensaje de una aceleradora de startups preguntando si estaba dispuesto a presentar la herramienta en un próximo evento tecnológico. Yo. Presentando. Hace un año, habría dudado, me habría dicho a mí mismo que no estaba preparado. Quizás incluso le habría pedido ayuda a Connor porque a él siempre le gustaba estar en el escenario. Pero ahora sabía que no. Dije que sí. Pasé 2 semanas preparando esa presentación como si mi vida dependiera de ello. Eliminé lo superfluo, pulí la interfaz de usuario, practiqué mi tiempo. Incluso alquilé una chaqueta decente, algo elegante, algo limpio, y me corté el pelo por primera vez en meses. No se trataba de la apariencia, en realidad. Se trataba de reclamar algo que había dejado escapar. El respeto por mí mismo. El día del evento,
entré en esa sala llena de fundadores pulcros y desarrolladores insomnes con un solo pensamiento en mi cabeza: no tienes nada que demostrar a nadie más que a ti mismo. Clavé la presentación. 15 minutos, sin tropiezos, sin relleno. Para cuando bajé del escenario, ya tenía a 2 personas dándome sus tarjetas. Una tercera me envió un mensaje esa noche con una pregunta sobre la integración. Una semana después, tenía un pequeño inversor ángel listo para extender un cheque de $50,000 a cambio de una participación temprana. No podía creerlo. Bueno, sí podía. Yo lo había construido. Conocía el valor. Pero por una vez, me permití disfrutar del momento. No de forma performativa, no porque quisiera que mis padres finalmente dijeran: estamos orgullosos de ti. Sino porque yo estaba orgulloso de mí. Y eso era nuevo. Usé parte del dinero para mejorar mi apartamento. No mudarme, solo mejorar. Un escritorio de pie adecuado, una silla ergonómica, reemplacé mi viejo portátil por una bestia de máquina que ejecutaba todo como la seda. Compré unos auriculares con cancelación de ruido que hacían que las llamadas de Zoom se sintieran como conversaciones privadas en una bóveda. Poco a poco, mi casa comenzó a sentirse menos como una celda de contención y más como un cuartel general. Comencé a cuidarme de otras maneras también. Me inscribí de nuevo en terapia, esta vez con alguien especializado en hijos adultos de familias emocionalmente manipuladoras. Fui al gimnasio, no por vergüenza, sino porque se sentía bien volver a moverse. Leí libros, cociné comidas de verdad, di largos paseos al atardecer sin mirar el móvil. Poco a poco, estaba construyendo una vida en la que no solo sobrevivía. Existía. Y la mejor parte, nadie en mi familia lo sabía. Me había vuelto oscuro, silencioso, fuera del radar. Y fue el silencio más pacífico que jamás había experimentado. Esperaba que mamá o Connor lo intentaran de nuevo. Otro mensaje de culpa. Otra crisis falsa. Pero no llegó nada. Quizás finalmente se dieron cuenta de que no iba de farol. O quizás, más probablemente, simplemente asumieron que volvería eventualmente como siempre lo había hecho. Después de todo, eso es lo que hacía, ¿no? Yo era el estable, el buen hijo, el que siempre volvía a casa. Pero ya no era esa persona. Y eventualmente, sabía que tendría que demostrárselo. No planeé que la oportunidad llegara cuando lo hizo. Fue unos 6 meses después de lanzar el producto. Llamémoslo Keripulse. Y acabábamos de cerrar un acuerdo piloto con una empresa de SaaS de nivel medio que quería una implementación completa. No era una cantidad de dinero que cambiara el mundo, pero era dinero real. Suficiente para contratar a 2 personas para ayudar a construir el panel de control y las solicitudes de soporte. Una de ellas era una vieja amiga de la universidad llamada Rachel, aguda, directa, y una de las mejores diseñadoras de UX con las que había trabajado. El otro era un desarrollador de backend tranquilo que encontré a través de un servidor de Discord. Y en pocas semanas, nos movíamos como un verdadero equipo. El impulso se construyó rápidamente. Los usuarios comenzaron a llegar. También los comentarios. Algunos críticos, otros elogiosos, pero todos útiles. Creé un boletín informativo, un blog, e incluso comencé a grabar pequeños tutoriales en vídeo. No llamativos, no virales, pero claros, útiles, honestos, el tipo de cosas que habría necesitado cuando estaba empezando. Fue entonces cuando comenzaron las invitaciones a podcast. Programas pequeños al principio, presentadores de tecnología independientes, adictos a las startups, pero la audiencia era leal, curiosa, comprometida. Un presentador, un tipo llamado Leo que dirigía un programa llamado Bits and Pieces, me pidió que hiciera un episodio en profundidad sobre la resiliencia del fundador solitario. Se suponía que sería una charla de 30 minutos. Terminamos hablando durante 2 horas. Fue lo más abierto que he estado públicamente sobre el agotamiento, la manipulación y el costo emocional de cargar con los fracasos de otras personas. No di nombres, no ataqué a mi familia, pero dije la verdad, que solía pensar que ser fuerte significaba nunca decir que no. Que la culpa me había mantenido atado a personas que me agotaban. Que alejarse no era abandono. Era supervivencia. Cuando el episodio se publicó, esperaba algunos comentarios discretos, quizás algunos mensajes directos.
En cambio, explotó. Recibí correos electrónicos, docenas, de personas que decían que se veían a sí mismas en mi historia. Un fundador cuyo hermano seguía robándole a su empresa. Una mujer que había pasado 20 años cubriendo las deudas de su padre. Un tipo cuya madre lo chantajeó emocionalmente para que renunciara a una oferta de trabajo para que no se mudara demasiado lejos. Tocó algo real. No tenía la intención de convertirme en la voz de nadie. Solo quería respirar. Pero ahora que lo había hecho, otros también estaban respirando. Por esta época, recibí un mensaje en LinkedIn de alguien con un apellido familiar. Un reclutador de la empresa en la que Connor había intentado suplantarme. Dijo simplemente, hablamos con alguien el año pasado que se presentó de forma engañosa. Gracias por avisarnos. Si alguna vez quieres hablar de oportunidades, la puerta está abierta. Rechacé cortésmente. Ya no buscaba ser un empleado. Pero sonreí al leerlo porque eso era justicia, no venganza, ni rencor. Verdad. Y la verdad, cuando te mantienes en ella el tiempo suficiente, se convierte en una armadura. Aún así, no contacté a mi familia. Incluso mientras crecía, incluso mientras Kerry Pulse ganaba tracción, incluso mientras comenzaba a recibir invitaciones para hablar en pequeñas conferencias de tecnología, compartir lecciones, hablar de negocios, me mantuve en silencio porque no necesitaba su aplauso. No los necesitaba en absoluto. Pero la vida, como siempre, tiene un sentido del tiempo que no puedes predecir. Un domingo por la mañana, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. Asunto, tu familia quiere hablar. Nadie, solo ese asunto. Adjunta, una invitación de boda escaneada. La boda de Connor con una mujer de la que nunca había oído hablar, en 3 semanas. Sin enlace para confirmar asistencia, sin mensaje personal, sin nota de mamá, solo mi nombre, la fecha, y un recordatorio de que la familia es para siempre. Y fue entonces cuando supe que necesitaban algo, porque si realmente quisieran reconciliarse, habrían llamado por teléfono, escrito una carta, mostrado remordimiento. Pero esto era un anzuelo con cebo, y no tenía intención de picar. Aún así, no iba a ignorarlo, porque a veces la mejor manera de reclamar tu historia es aparecer en tus propios términos. Y esta boda, iba a ser el escenario perfecto. No para la venganza, no para el drama, sino para la verdad. Porque el hombre que esperaban que entrara por esas puertas, el hermano tranquilo y complaciente que nunca creaba problemas, se había ido. Y en su lugar, alguien que no necesitaba su aprobación para sentirse completo. Hablemos de la boda. Pero primero, déjame ser claro. No tenía intención de ir. No al principio. Cuando ese correo electrónico aterrizó en mi bandeja de entrada con la invitación de boda de Connor fríamente adjunta como un memorando corporativo, casi me reí. Después de todo lo que habían hecho, después de las mentiras, la guerra emocional, el perfil falso de LinkedIn, el intento de allanamiento, pensaban que aparecería para sonreír en las fotos. Pero mientras estaba allí, mirando ese PDF de confirmación, me di cuenta de algo. No me estaban invitando porque me extrañaran. Me estaban invitando porque me necesitaban. Y fue entonces cuando supe que esto no era solo una boda. Era una trampa, una exhibición, un escenario para que Connor finalmente ganara. El fracaso pródigo regresa triunfante, ahora maduro, responsable, casado. Y yo, estaba destinado a ser un extra silencioso en el fondo. Quizás incluso una herramienta para su arco de redención. Mira, hasta Derek vino, dirían, como si las relaciones rotas y la traición hubieran sido solo tontos malentendidos que el tiempo había sanado. Pero el tiempo no había sanado nada. Lo había agudizado todo. Así que dije que sí. No con una respuesta, no con una llamada telefónica. Hice clic en imprimir, rodeé la fecha con un marcador rojo y la clavé en mi tablón de corcho como si fuera una fecha límite. Porque no solo iba a ir a esa boda. Iba preparado. Y no iba como Derek, el hermano mayor tranquilo y responsable. Iba como yo. Lo primero que hice fue investigar un poco. Si iba a entrar en territorio enemigo, necesitaba información. Así que fui a donde todos los secretos familiares finalmente se filtran, Facebook. Mamá todavía me tenía bloqueado. También Connor. ¿Pero la tía Rachel?
Todavía completamente abierta y una habitual de compartir demasiado. Su timeline era una mina de oro. Fotos, actualizaciones de estado, tweets crípticos sobre algunas personas que olvidan de dónde vienen. Estaba todo allí. Pero la verdadera joya vino de un hilo de comentarios debajo de una foto borrosa de Connor sosteniendo una copa de vino en lo que parecía ser el balcón de un hotel. Un amigo había comentado, vaya, qué derroche. ¿Es ese de Four Winds? A lo que la tía Rachel respondió con orgullo, sí. Boda y luna de miel todo en uno, cortesía de un amigo de la familia muy generoso. Eso hizo que mi ceja se arqueara. Connor casándose en The Four Winds. Ese era un resort de lujo al norte de la ciudad. Suites con vista al mar. Catering con estrellas Michelin. No exactamente dinero del tipo, llevo 3 meses de retraso en el alquiler. Entonces, ¿quién era este amigo de la familia generoso? Busqué el lugar en Google. Las reservas para eventos estaban listadas públicamente. El fin de semana de la boda estaba bloqueado para una fiesta privada bajo el nombre de Glenrich Holdings. Y fue entonces cuando el rompecabezas encajó. Glenrich Holdings era propiedad de Richard Barlow, un inversor inmobiliario que también resultaba ser uno de los viejos amigos de golf de papá. Lo recordaba. Calvo, ruidoso, siempre presumiendo de ser un hombre hecho a sí mismo, aunque sus primeras 4 propiedades fueron regalos de su padre. Barlow tenía dinero, influencia, y evidentemente, una debilidad por Connor. Investigué más a fondo. Resulta que Connor había estado haciendo prácticas en una de las firmas inmobiliarias más pequeñas de Barlow. Sin sueldo, por supuesto, pero con todas las publicaciones de Instagram, pensarías que dirigía la empresa. Incluso encontré una cita en un artículo de negocios local donde Barlow se refería a él como un joven líder prometedor. Apreté la mandíbula. Esa era mi frase. La había usado una vez para describir a un desarrollador junior durante un episodio de podcast. Palabra por palabra. Todavía me estaba robando. Pero ahora lo llevaba como un disfraz, pulido, rebautizado, y preparándose para caminar hacia el altar con un traje a medida pagado por un hombre que probablemente pensaba que estaba invirtiendo en el próximo empresario tecnológico. Me quedé mirando la pantalla. Luego sonreí. Estaba blufeando. Todo el imperio de Connor estaba hecho de frases prestadas, dinero prestado y tiempo prestado. Todo lo que tenía que hacer era tirar del hilo correcto. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé en silencio. No anuncié nada. No se lo conté a mis amigos. No publiqué citas vagas en las redes sociales sobre venganza o karma. Simplemente, me puse a trabajar. Primero, construí un sitio web de portafolio para mí. Limpio, elegante, profesional. Luego subí cada proyecto importante en el que había trabajado, especialmente los que Connor había tomado prestados en su currículum. Cada entrada estaba fechada, respaldada con registros de HIP, contratos originales de clientes y capturas de pantalla. A continuación, escribí una breve publicación de blog llamada Cómo detectar a un fundador falso. No era agresiva. No era amarga. Era útil, educativa, el tipo de publicación que desmonta silenciosamente a personas como Connor sin dar nombres. Pero los ejemplos eran muy específicos, las mismas herramientas, las mismas frases, los mismos proyectos. Luego la etiqueté con términos de SEO como Kerry Pulse, fraude B2B y sí, becario de Glenrich Holdings. No necesitaba que se hiciera viral. Solo necesitaba que una persona de la red de Barlow la leyera, y me aseguré de que eso sucediera. Envié una copia de la publicación por correo electrónico bajo un seudónimo al correo de prensa de Glenrich Holdings con un mensaje educado que decía, pensé que querrían investigar a su próxima estrella en ascenso. La integridad lo es todo en el sector inmobiliario, ¿no es así? Sin firma, sin dirección de remitente, solo un susurro digital en el oído correcto. La boda se celebró un sábado. Caluroso, húmedo y presuntuoso. Llevaba un traje gris carbón. Sin corbata, bien afeitado, el pelo peinado hacia atrás con el gel justo para demostrar que me importaba. Llegué 10 minutos antes, justo cuando el cuarteto de cuerda comenzaba a calentar. El lugar era hermoso, no lo negaré. Arcos de flores, mantelería de marfil, cubiertos chapados en oro. Connor se había lucido,
o mejor dicho, Barlow lo había hecho. Entré solo. Sin acompañante, sin séquito, solo yo y la versión de mí mismo que nunca se molestaron en ver. Mamá me vio primero. Estaba de pie cerca de la mesa de recepción, agarrando un portapapeles como una directora de escena. Cuando sus ojos se posaron en mí, lo vi. Ese destello. Sorpresa. Pánico. Un revuelo mental desesperado para averiguar por qué estaba allí y qué podría hacer. Pero ella sonrió. Demasiado amplio. Derek, dijo, acercándose. ¿Has venido? Significa mucho. Claro, dije con calma. No me lo perdería. La observé escanear mi atuendo, mi postura, mis ojos. Buscaba una grieta, una señal, algo que confirmara su sospecha de que no había venido en son de paz. Pero no le di nada. Solo una sonrisa serena y un sorbo de champán. Señaló el plano de las mesas. Estás en la mesa 9, cerca de la parte de atrás, pero con una gran vista de la pista de baile. Por supuesto que sí. Me acerqué. La mesa 9 estaba prácticamente detrás de un pilar. Mi tarjeta tenía un error tipográfico. Derek. Sonreí. Todavía estaban jugando, pero no por mucho tiempo. La ceremonia comenzó. Los invitados se acomodaron. Connor caminó por el pasillo radiante, del brazo de su novia, una mujer que nunca había conocido, con un vestido de $10,000 y una expresión de alegría cuidada. Los votos fueron floridos, ensayados, llenos de vagas promesas sobre crecimiento y honestidad. Casi me atraganto con mi champán. Luego vino la recepción, bebidas, baile, discursos. Papá hizo un brindis insulso. Mamá contó una historia sobre la resiliencia de Connor. Y entonces el micrófono pasó al propio Connor. Se levantó, golpeó el micrófono, carraspeó. Solo quiero decir, comenzó, que nada de esto habría sido posible sin las personas que creyeron en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Richard Barlow por darme una oportunidad, mis padres por apoyarme en cada giro, y mi hermosa esposa por ver al hombre en el que podría convertirme. Hizo una pausa, luego sonrió en mi dirección. E incluso mi hermano Derek, con quien no siempre estoy de acuerdo, pero que siempre ha sido un ejemplo de trabajo duro y constancia. No lo decimos lo suficiente, pero te admiro, tío. Un aplauso educado. Y por un momento, casi pareció sincero, hasta que vi su sonrisa de suficiencia mientras devolvía el micrófono. Fue entonces cuando supe que no me estaba agradeciendo. Me estaba usando, pintando la narrativa públicamente, posicionándose como el adulto, el que había hecho las paces. El que le había dado la vuelta a todo. Los invitados aplaudieron. Mamá asintió, con los ojos llorosos, y Connor me miró como si hubiera ganado. Fue entonces cuando la pantalla del proyector parpadeó detrás de él. La sala se silenció, y allí estaba, una presentación de diapositivas, fotos de la pareja, recuerdos de la infancia, el trabajo de Connor, incluyendo una diapositiva, o sí, de uno de mis proyectos etiquetado como suyo. Mi pulso se ralentizó. Me levanté, caminé tranquilamente hacia la mesa de audiovisuales y le di un golpecito en el hombro al técnico. Cambia a esto, dije, entregándole un USB, según las instrucciones del novio. Presentación actualizada. Dudó, luego asintió. Di un paso atrás. La pantalla cambió de una foto de Connor en un portátil a una captura de pantalla de mi sitio web. kerrypulse.com. Marcas de tiempo, capturas de pantalla, contratos, y en la parte inferior, una comparación lado a lado del perfil de LinkedIn de Connor y el mío, cada frase que había copiado. Cada proyecto que había renombrado. Se hizo el silencio, luego jadeos. La pantalla cambió de nuevo, esta vez a la publicación del blog. Como detectar a un fundador falso. Un instante, y entonces Richard Barlow se levantó, se acercó a Connor y le susurró algo al oído. La cara de Connor se volvió gris, luego roja, luego de un extraño amarillo pálido, como alguien que acaba de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies nunca fue sólido. Se giró hacia mí, con la mandíbula floja. Incliné la cabeza, levanté mi copa y brindé por la verdad, por la paz, por alejarme, no como una víctima, sino como un hombre que finalmente conocía su propio valor.
Las consecuencias no fueron ruidosas. Eso fue lo que más me sorprendió. Fueron silenciosas. Sin gritos, sin escenas públicas, sin copas de vino volando por el aire como en una telenovela, solo silencio. Después de que la última diapositiva se desvaneciera de la pantalla del proyector, y los últimos murmullos se apagaran, la recepción de la boda avanzó a trompicones, como un borracho tratando de recordar los pasos de un baile. Alguien apagó la pantalla. La música comenzó de nuevo, vacilante, confusa. Los camareros sacaron bandejas de postres como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Connor desapareció. Dejó el micrófono en el suelo y salió por las puertas laterales, con la chaqueta desabrochada, arrastrando un zapato como si estuviera a medio salir de su propia piel. Lo vi irse, luego me senté de nuevo en mi mesa y me comí la tarta de limón que me sirvieron como si fuera la cosa más natural del mundo. Al otro lado de la sala, mamá estaba congelada, con el rostro atascado en una expresión que intentaba decidir entre la furia y la vergüenza. No se me acercó. No de inmediato. Simplemente se quedó allí, agarrando su copa de vino, con los ojos moviéndose hacia la puerta por la que Connor había desaparecido. Luego hacia mí. La tía Rachel parecía como si alguien acabara de tirar del freno de emergencia de su visión del mundo. Con la boca abierta, el tenedor en el aire. Papá. Se quedó sentado en su mesa. No dijo una palabra. Ni siquiera me miró. Y eso lo dijo todo. Finalmente, mamá se acercó. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol como acusaciones. No se sentó, solo se cernió sobre mí como una nube de tormenta. No pudiste dejarle tener un solo día, dijo. Sin saludo. No, ¿qué fue eso? La miré a los ojos, tranquilo. No tuvo ya todos los días. Su boca se abrió y se cerró. Continué. Me robó, mintió sobre mí, intentó entrar en mi casa. Ignoraste todo eso. Y ahora estás enfadada porque dije la verdad. Lo avergonzaste, espetó, con la voz temblorosa. Delante de todos. Se avergonzó a sí mismo, dije. Yo solo le sostuve el espejo. Se quedó allí un momento más, luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última vez que hablamos. La semana siguiente, mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas familiares, sin mensajes de texto a altas horas de la noche, sin intentos de control de daños. Habían cerrado filas. Me lo esperaba. Lo que no esperaba fue lo que vino después. 3 días después de la boda, recibí un correo electrónico del asistente de Richard Barlow. Cortés, breve, al señor Barlow le gustaría programar una breve llamada para discutir una posible oportunidad de consultoría. Quedó muy impresionado con su trabajo. Parpadeé ante la pantalla, lo releí 3 veces, y luego exhalé con una risa. Por supuesto. Porque mientras Connor se lamía las heridas, Richard claramente había hecho lo que cualquier hombre de negocios hace cuando sus inversiones se derrumban. Buscó una mejor. Programamos la llamada. Duró 15 minutos. Hizo preguntas inteligentes. Di respuestas claras. Dijo que había leído mi publicación de blog, reconoció el problema y quería explorar una asociación entre Kerry Pulse y una cartera de sus empresas. Nada oficial todavía, pero unas pocas presentaciones podrían ser de gran ayuda. Cuando colgamos, me quedé sentado en mi escritorio por un momento, pensando en lo lejos que había llegado y lo lejos que iba a llegar. Las semanas se convirtieron en meses. Connor resurgió finalmente, en silencio, con un nuevo puesto en una empresa más pequeña. Su LinkedIn se volvió privado por un tiempo. La siguiente vez que lo revisé, su biografía había cambiado drásticamente. No más proyectos falsos, no más palabras de moda, solo un título modesto, gerente de éxito del cliente. Ninguna mención a mí. Sabía que lo odiaba, pero no me regodeé porque ya no estaba enfadado. Esa fue la verdadera venganza. No la presentación de diapositivas, no el discurso de boda arruinado, sino el hecho de que yo lo había superado y él no podía. Él todavía intentaba subir escaleras que no se había ganado. Yo estaba construyendo mi propia torre. Mamá nunca me contactó. Recibí una tarjeta de Navidad de la tía Rachel ese año.
Solo un genérico felices fiestas sin nota personal. Una foto de su perro con un gorro de Papá Noel. Me reí cuando la vi. No con amargura, solo divertido. Papá no envió nada. Y con Nor, nunca se disculpó. Pero no necesitaba una disculpa, porque para entonces tenía algo mejor. Tenía paz. Paz real. El tipo de paz que no se cambia por proximidad. El tipo que viene de trazar líneas y mantenerlas, incluso cuando es solitario, especialmente cuando es solitario. Y había construido una vida que era mía, completamente. Finalmente. La última vez que vi a alguno de ellos fue por accidente. 8 meses después, en una pequeña conferencia de tecnología en el centro, estaba dando una charla sobre la integridad en el desarrollo de software. Siguió una breve sesión de preguntas y respuestas. Cuando bajé del escenario, los vi, mamá y Connor, de pie cerca de la salida. No se me acercaron, no sonrieron, solo miraban como si yo fuera una película que ya no entendían. Los miré a los ojos una vez, luego me di la vuelta y caminé en la otra dirección. No por rencor, no por ira, sino porque finalmente podía. Y mientras salía al sol, mi teléfono vibró. Un correo electrónico de una firma de capital de riesgo en San Francisco. Asunto, interesados en saber más sobre Kerry Pulse. Sonreí, guardé el teléfono en el bolsillo y seguí caminando. No hacia ellos, no lejos de ellos, simplemente hacia adelante. En mi propio camino, a mi propio ritmo, finalmente.